¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Vamos a iniciar pues nuestro video, la segunda parte del tema de trabajo mecánico. La parte práctica, jóvenes, la parte de los ejercicios, ¿ya? Profe, entonces, ¿cómo vamos a hacer estos ejercicios? Vamos a recordar las fórmulas, las propiedades y algunas cosas adicionales, como por ejemplo las leyes de Newton que vamos a aplicar en este tema. Profe, veamos. Nos dice... vamos a leer el ejercicio, página 150, jóvenes, nos dice: si el bloque de 4 kilogramos sube a velocidad constante, hay el trabajo realizado por la fuerza F. La fuerza F es hacia arriba, ¿ya? Entonces, jóvenes, si nos dice que va a velocidad constante, quiere decir que está cumpliendo la primera condición de equilibrio. Profe, ¿qué me quiere decir la primera condición de equilibrio? Que un cuerpo va a velocidad constante o mantiene el equilibrio si es que la suma de sus fuerzas es igual a 0. Entonces lo primero que tengo que hacer es que mis fuerzas sumen 0. ¿Ya? Es lo primero que debemos hacer. Que nuestras fuerzas sumen 0. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. Profe, voy a trazar el peso. El peso es hacia abajo. Ahí está. Le ponemos P de peso para que no se confunda, pues a veces le ponemos W y se confunde con el trabajo. Entonces tenemos P de peso. Entonces P será igual a la masa, 4, por la gravedad, que normalmente le ponemos 10. Ahí está, profesor, 10. Entonces el peso vale 40 newtons. Ahí está, profesor, 40 newtons. Profe, pero como tú me dijiste que deben sumar 0, entonces debo tener vectores opuestos. ¿Qué quiere decir? Diferente sentido, pero mismo tamaño. Si P vale 40, F también debe valer 40, jóvenes. F también debe valer 40 newtons. Listo, profesor. Ya estamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar ahora la formulita de trabajo. ¿Qué me dice la formulita de trabajo? Me dice lo siguiente. El trabajo es igual a fuerza por distancia. Caso 1, ¿no? Cuando forman ángulo 0. ¿No? ¿Por qué? Porque la fuerza F y el desplazamiento van en el mismo sentido. Reemplazamos. Entonces el trabajo de la fuerza F será igual a 40 por la distancia, que vale 5. Muy bien, profesor. 40 por 5, entonces el trabajo sale 200 joules. El trabajo sale 200 joules, jovencitos. Muy bien, sigamos. Vamos a leer ahora el ejercicio número 2. ¿Qué nos dice? Si el bloque se desplaza con velocidad constante, hay el trabajo realizado por F. Hay el trabajo realizado por F. Profe, esto es muy parecido a lo anterior. Si me dice que va a velocidad constante, la suma de las fuerzas debe ser igual a 0. ¿Cómo logro que las fuerzas sumen 0? Con opuestos. 30 para la derecha debe ser 30 para la izquierda. Con esto descubrimos que el vector F vale 30. Solamente con la palabra velocidad constante descubrimos que F vale 30. Listo, profe. Ahora solamente, ¿qué cosa? Ahora solamente aplicamos esta formulita. Negativo. ¿Por qué negativo? Porque van en sentidos contrarios. Solo me piden F. F va hacia la izquierda. ¿Y el desplazamiento es hacia dónde? Hacia la derecha, profe. Entonces son sentidos contrarios. Por lo tanto, la fórmula va con signo negativo, muchachos. Por lo tanto, entonces el trabajo es igual a menos fuerza, 30, por la distancia 6. Ah, profe, 30 por 6, 180. Pero negativo, ¿no? Menos 180 joules, jovencitos. Menos 180 joules. Muy bien, vamos con la número 3. Vamos con la número 3, que tiene varias partes. Bastante ojo y observación a esto. ¿Qué nos dice? Hay el trabajo realizado por la fuerza F sobre el cuerpo de 8 kilogramos. Sobre el cuerpo de 8 kilogramos, profe. Entonces, primero debo hallar la fuerza F. No tengo la fuerza F. Pero me da la aceleración, entonces debo hacer segunda ley de Newton. Pero no tengo esta fuerza de acá. Pero me dan la constante de fricción. Ah, profe, entonces debo hallar primero la fricción. ¿Cómo hallo la fricción? Hallando primero la normal. O sea, son varios pasos. Primero, diagrama de cuerpo libre, profesor. Primero hacemos diagrama de cuerpo libre. Vamos a hallar el diagrama de cuerpo libre, lo vamos a hacer completo. Aquí lo hacemos incompleto porque no es necesario pues trazar normal y peso. Acá sí. ¿Ya? Recuerda que esas fuerzas no desaparecen, simplemente las dejamos de usar
Por eso no las hemos trazado en otros ejercicios. Profe, acá el peso. El peso va a valer 80 newtons de frente, ¿no? 8 por 10, 80 newtons. La normal también va a valer 80 newtons. Listo, profe. Para que estén esa parte deben ser iguales. Ahora, como el movimiento es hacia la derecha, recuerda que la fuerza de rozamiento es en sentido contrario, hacia la izquierda. Esta es nuestra fuerza de rozamiento. Listo, profe. Ya hicimos el diagrama de cuerpo libre. Ahora, lo que vamos a hacer es, pues, aplicarle la formulita de rozamiento. Profe, ¿rozamiento qué cosa era igual? Era igual a la constante. Profe, pero la constante, ¿cuál era? ¿0,2 o 0,7? Recuerda que cuando está en movimiento usamos la menor, ¿ya? Entonces, profesor, 0,2. Eso es del primer bimestre, creo, 0,2. Listo. Entonces, la normal vale 80. La normal vale 80. Profe, entonces 0,2 por 80, esto es 16 newtons. Profesor, la fricción, el rozamiento vale 16 newtons. Ahora voy a usar segunda ley de Newton. Profe, me da la aceleración hacia allá. Profe, si la aceleración hacia allá, ¿quién debe ganar? ¿F mayúscula o F minúscula? Profe, debe ganar el que va al mismo sentido. Debe ganar F mayúscula. Por lo tanto, para hallar mi fuerza resultante, voy a restar, porque son opuestos, pero voy a tener, ¿qué cosa? F mayúscula menos F minúscula. ¿Quién es F minúscula? 16. Es igual a la masa 8 por la aceleración 6. ¿Listo, profe? Entonces acá tengo que F es igual a 16. No, perdón, menos 16 es igual a 48. Y solamente este 16 pasa al otro lado, pues a sumar, ¿no? Pasa a sumar y tenemos entonces que F va a valer 64 newtons. F, jóvenes, va a valer 64 newtons. Ya tenemos F. Ahora sí, recién vamos a trabajar, vamos a usar el trabajo. ¿Trabajo qué cosa es? Fuerza por distancia. Fuerza 64, distancia 4. Reemplazamos. Trabajo entonces es fuerza 64 por la distancia 4, ¿no? La fuerza F por la distancia 4. Profesor, entonces 64 por 4. ¿Cuánto me da, muchachos? 256 joules. 256 joules es el resultado de la número 3. Bien, muchachos, vamos a hacer ahora el ejercicio número 4. Vamos a leerlo. ¿Qué nos dice? En la figura hay el trabajo realizado por F si la masa vale 6 kilogramos. Profe, solo vamos a enfocarnos en F. Profe, pero no tengo ni F ni tengo la distancia. Pero sí tengo valores, velocidad inicial, velocidad final, tengo tiempo. ¿De qué tema son esos valores? Son de MRV. Entonces voy a tener que usar dos formulitas de MRV para poder hallar primero la aceleración. Con eso hallar pues la fuerza F. Luego hallo la distancia. Y al final hallamos el trabajo. Entonces primero vamos a hallar la aceleración, muchachitos. Profe, entonces decimos, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Cuánto es la velocidad final? 22. Ahí está, 22. La velocidad inicial, 2, profe. Más la aceleración, no sabemos. Tiempo, 5. El 2 pasa a restar, tendré aquí 20. Es igual a 5 veces A. ¿Listo? El 5 pasa a dividir. Y el valor de A, jóvenes, vale 4 metros por segundos al cuadrado. Listo, ya tengo la aceleración. Ahora voy a hallar la fuerza resultante. Profe, ¿con qué? Con la segunda ley de Newton. ¿Fuerza resultante qué cosa es? Profe, la resta de F con 4, ¿no? Entonces voy a tener ¿qué cosa? F menos 4, profesor. Ahí está. ¿Es igual a quién? A la masa 6 por la aceleración 4. Listo. F menos 4 es igual aquí a 24. F vale 28 newtons.
¿Ya, jóvenes? F vale 28 newtons, muchachitos. Listo. Sigamos. Ahora vamos a usar la formulita, ¿no? Ya tengo F. Vamos a usar la fórmula de MRV para hallar la distancia. Tenemos entonces que la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final. Tenemos entonces 2 más 22. Ahí está, sobre 2. Todo eso por el tiempo, que vale ¿cuánto? 5. Ahí estamos. Listo, profe. Ahora, 2 más 22, 24. 24 entre 2 me sale pues 12, ¿no? Entonces tengo aquí distancia es igual a 12 por 5. Eso sale 60 metros. Listo, ya tengo fuerza, tengo distancia. Vamos a hallar el trabajo. Profesor, entonces el trabajo es igual a fuerza por la distancia, 28, multiplicado por 60. Listo, profesor. ¿Cuánto sale eso de ahí? Multiplicamos. El trabajo sale 1680 joules. ¿Ya, jovencitos? 1680 joules. Bien, un poquito largo. Este ejercicio se hace más corto, pero con otro tema, que se llama pues teorema trabajo y energía. Ahí sale pues en un solo paso en realidad, pues, ¿no? Pero ese tema lo vas a ver recién en cuarto. Ya, muchachos, recién en cuarto van a ver ese tema. Muy bien. Vamos con la número 5. ¿Qué nos dice? Vamos a leerlo. En la figura determina el trabajo resultante si el bloque realiza MRU. Considera superficie rugosa. Entonces, como es rugoso, le he puesto aquí la fricción. Ahí está. MRU quiere decir que la velocidad es constante. Profe, si la velocidad es constante, está en equilibrio. Y si está en equilibrio, la fuerza resultante es igual a 0 newtons. Claro. ¿Por qué? Porque la suma de las fuerzas es igual a 0. La fuerza resultante es igual a 0 newtons. Profe, entonces ahí termina, pues, ¿no? Tengo que el trabajo es igual a la fuerza resultante 0. Sea cual sea la distancia, eso sale 0 joules. 0 joules, muchachitos. Nada más. Bien, vamos con el número 6. ¿Qué nos dice? En la figura hay el trabajo resultante sobre el cuerpo de 8 kilogramos. Y nos dan los demás datos. El trabajo resultante, ojo. Ah, profe, entonces si vamos a hallar el trabajo resultante, vamos a hacerlo con la formulita de fuerza resultante. Por lo tanto, solamente vamos a hallar la fuerza resultante. No voy a hallar F porque no lo necesito al final. Entonces, profesor, hallamos fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración, segunda ley de Newton, ¿no? Masa 8, aceleración 6. Ah, profe, entonces la fuerza resultante es igual a ¿cuánto? 48 newtons, ¿no? ¿Por qué, profe, solamente 48 newtons? Porque estamos multiplicando 8 por 6, masa por aceleración. Y eso es la fuerza resultante. ¿Por qué? Porque nos piden el trabajo total, el trabajo neto, el trabajo resultante. Profe, entonces lo aplicamos. Trabajo neto es fuerza resultante multiplicado por la distancia, ¿no? Multiplicado por la distancia, jóvenes. Profe, entonces lo reemplazo. Decimos lo siguiente. Trabajo neto es igual a la fuerza, que vale 48, multiplicado por la distancia, que vale ¿cuánto? Vale 2. Listo, profe. Entonces tengo aquí 48 por 2, 96 joules. 96 joules, la número 6. Bien, sigamos. Profe, nos dice la número 7. Vamos a leerlo, ¿ya? Vamos a leerlo. Halle el trabajo efectuado por la fuerza de rozamiento, ojo, por la fricción, aquí la estamos dibujando, cuando M vale 4 kilogramos. Profe, entonces recordar que la formulita de la fuerza de rozamiento es la constante multiplicado por la normal. Entonces primero tenemos que hallar la normal y determinar la constante. Vamos a empezar por la normal. Profe, decimos acá qué cosa. La masa es 4 kilogramos. Si la masa es 4 kilogramos, voy a hallar primero el peso. Profe, el peso es ¿qué cosa? Vamos a dibujarlo acá. Peso. El peso es masa por gravedad. Ah, profe, entonces estamos hablando de 4 por 10, 40 newtons el peso. Listo, profe.
Si el peso vale 40 newtons, la normal también va a valer 40 newtons. Ahí estamos. Listo, profe, tienes razón, 40 newtons. Recuerda que cuando el cuerpo está en movimiento se le llama rozamiento cinético. Y el rozamiento cinético usa siempre el menor valor. Por lo tanto, vamos a usar el 0,2 o el 0,6. Vamos a usar el 0,2. Ah, profe. Entonces, la fuerza de rozamiento es igual a 0,2 multiplicado por la normal, que vale 40. Ahí está. 0,2 por 40, ya tenemos el valor del rozamiento, sale 8 newtons. Ya, sale 8 newtons. Profe, pero si nosotros observamos bien, desplazamiento es hacia la derecha y el rozamiento es hacia la izquierda. Entonces, ese trabajo del rozamiento es negativo. Ah, profesor, entonces le aplico menos fuerza por distancia. Tengo que el trabajo es igual a menos la fuerza que vale 8 por la distancia que vale 6. Ah, profe, entonces el trabajo sale menos 48 joules. Menos 48 joules, la número 7. Sigamos. Profe, este de acá si lo analizamos bien es sencillito. Nos pide, vamos a leerlo la número 8. ¿Qué trabajo desarrolla el peso de una esferilla de 2 kilogramos para subir desde A hacia B? Trayectoria es lisa. Vamos a subir desde A hacia B. Profe, igualito. ¿Qué fuerza voy a aplicarle acá? Voy a aplicarle el peso. El peso es hacia abajo. Listo, profesor. Ahí está. Ahí está. Peso es igual a masa 2. No, vamos a ponerlo a ver, para que no te olvides. Masa por gravedad. Entonces 2 por 10. Estamos hablando de 20 newtons el peso. Listo, muchachos. 20 newtons el peso. Y fíjate, peso con la distancia vertical son paralelas. También puedes hacerlo multiplicando paralelas. Hacia abajo el peso, que vale 20. Y hacia arriba la distancia, que vale 4. Entonces le aplicamos, como son sentidos contrarios, menos fuerza por distancia, muchachos. Entonces, le aplicamos aquí. Profe, el trabajo es igual a menos la fuerza, que vale 20, por la distancia, que vale 4. Listo, jóvenes. Entonces el trabajo es igual a menos 80 joules. Y así salía la número 8, muchachitos. Muy bien, muchachos. Vamos con el ejercicio número 9. ¿Qué nos dice? Hay el trabajo realizado por la fuerza F si la masa vale 4 kilogramos, ¿no? Profe, queremos hallar el trabajo de la fuerza F. Para eso, vamos a hallar, pues, primero, jóvenes, la fuerza F, porque no la tenemos. ¿Con qué lo vamos a hallar? Con la segunda ley de Newton. Fuerza resultante. Profe, ¿pero cómo es esta fuerza resultante? Si la aceleración va para allá, entonces F tiene que ser mayor. Por lo tanto, acá tengo F menos 5, ¿no? Así hallamos la fuerza resultante. Es igual a la masa 4 por la aceleración 5, profe. Ahí está. Entonces la fuerza es igual a F menos 5, 20. La fuerza vale, pues, 25 newtons. Listo. Ahora vamos a hallar el trabajo. Profe, trabajo, fuerza por distancia. Tenemos entonces aquí 25 por 10. Y eso simplemente sale 250 joules. 250 joules, jovencitos. Listo. Vamos con el número 10. ¿Qué nos dice? Nos dice, calcula el trabajo realizado por la fuerza F. Nada más. Nos dan un ángulo. Ah, profe. Entonces aquí vamos a reemplazar. Trabajo es igual a fuerza, 40, por la distancia 5, por el coseno de 53. Profe, ¿y cuánto vale el coseno de 53? Vamos a ponerlo. No lo voy a multiplicar, porque al final vamos a simplificar. 40 por 5
Coseno de 53 es 3/5. Listo, profe. Entonces, 5 con 5 simplificamos. Y nos queda al final simplemente multiplicar 4 por 3. Con lo que el trabajo es 120 joules. 120 joules. Listo, muchachos. Ahora pues, su tarea. ¿Ya, profesor? ¿Qué tarea vamos a llevar? La parte del ahora hazlo tú, de la página 150. Los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. No te olvides, ¿ya? Del ahora hazlo tú, página 150, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5, muchachitos. Muy bien. Entonces con esto vamos a terminar el video, muchachos. Entonces ya nos vemos hasta el siguiente. Chao, chao.